¿Alguna vez has visto a alguien tan pequeño desafiar a gigantes tan grandes? Esta es la historia de cómo un niño de 13 años, armado únicamente con su inteligencia y una caja de betún, logró lo que muchos abogados experimentados nunca habían conseguido: exponer la corrupción de todo un sistema legal. Las calles empedradas del centro de la ciudad despertaban cada mañana con el sonido familiar de los pasos apresurados de abogados, jueces y funcionarios dirigiéndose al imponente Palacio de Justicia. Entre todos esos trajes caros y portafolios de piel, una pequeña figura se hacía presente desde las 6 de la mañana. Sebastián Morales, conocido por todos como Chevas. A los 13 años, Chevas ya llevaba 5 años lustrando zapatos en esa misma esquina. Su caja de madera gastada, heredada de su difunto padre, contenía todo lo necesario para convertir cualquier calzado opaco en un espejo reluciente. Pero lo que nadie sabía era que detrás de esos ojos oscuros y atentos se escondía una mente excepcional que absorbía cada palabra, cada gesto, cada estrategia legal que escuchaba mientras trabajaba. La rutina de Chevas era invariable. Llegaba cuando las primeras luces del amanecer apenas iluminaban la fachada del tribunal. Se instalaba en su rincón favorito, justo donde los abogados más importantes hacían fila para entrar al edificio, y comenzaba su jornada. Lo que para cualquier observador parecía un simple trabajo de supervivencia, para él se había convertido en la universidad más exclusiva del país. Todo comenzó un martes de octubre. Hace 2 años, Chevas estaba lustrándole los zapatos al licenciado Ramírez, uno de los abogados más respetados de la ciudad, cuando éste comenzó a explicarle a su colega cómo había ganado un caso aparentemente perdido. «Usé el artículo 847 del Código Civil, subsección B», decía Ramírez mientras revisaba unos documentos. Nadie se acordaba de esa modificación de 1987, pero yo sí. Ahí estuvo mi ventaja. Esa noche, Chevas no pudo dormir. Las palabras del licenciado daban vueltas en su cabeza como un disco rayado. ¿Qué era el artículo 847? ¿Qué modificación de 1987? Al día siguiente, después de terminar su trabajo, caminó las 3 cuadras que separaban el tribunal de la Biblioteca Central. Doña Carmen, la bibliotecaria de 60 años que llevaba 3 décadas organizando libros, se sorprendió cuando vio entrar a ese niño delgado, con las manos manchadas de betún, preguntando por libros de derecho civil. «Para una tarea de la escuela, mijo», le preguntó con una sonrisa maternal. Chevas simplemente asintió, demasiado avergonzado para explicar la verdad. Desde ese día la vida de Sebastián se dividió en 2 partes. Las mañanas pertenecían a su caja de betún y a las conversaciones de los abogados. Las tardes eran para los libros polvorientos de la biblioteca. Doña Carmen pronto se dio cuenta de que aquel niño no estaba haciendo tareas escolares normales. Lo veía tomar notas meticulosas, buscar precedentes jurídicos, estudiar casos que hasta estudiantes universitarios encontrarían complejos. «Este chamaco tiene algo especial», pensaba doña Carmen mientras observaba a Chevas devorar un tomo completo de jurisprudencia comercial. Comenzó a apartarle libros nuevos, a guiarlo hacia las secciones más avanzadas, a enseñarle cómo hacer investigaciones apropiadas. Sin saberlo, se había convertido en la profesora no oficial del alumno más dedicado que había conocido. Los meses pasaron y Chevas desarrolló un sistema único de aprendizaje. Por las mañanas, escuchaba atentamente mientras lustraba zapatos. Los abogados hablaban de estrategias, mencionaban artículos específicos, discutían precedentes, analizaban casos. Para ellos, él era invisible, solo un niño pobre arrodillado a sus pies. Para Chevas, cada conversación era una lección magistral impartida por los mejores profesores del país. Por las tardes, corría a la biblioteca para investigar todo lo que había escuchado. Si el licenciado Mendoza mencionaba el caso González versus Inmobiliaria del Norte de 2018, Chevas lo buscaba, lo estudiaba, entendía las implicaciones. Si la licenciada Herrera hablaba sobre prescripción positiva en propiedades urbanas, él investigaba cada detalle hasta comprenderlo completamente. Su cuaderno de notas se fue llenando de información valiosa, estrategias que funcionaban, argumentos que fallaban, trucos legales, precedentes importantes. Chevas había creado, sin darse cuenta, el archivo de inteligencia legal más completo de la ciudad. Mientras tanto,
En una casita humilde a 20 minutos caminando del centro, don Patricio Morales, abuelo de Sebastián, seguía trabajando en su pequeño taller de carpintería. A los 68 años, sus manos curtidas por décadas de trabajo seguían creando muebles hermosos con una precisión que solo dan los años de experiencia. Ese pequeño terreno donde tenía su taller y su hogar lo había heredado de su propio padre 40 años atrás. Don Patricio nunca había sido hombre de muchas palabras, pero el amor que sentía por su nieto se expresaba de mil maneras silenciosas. Cada mañana preparaba el desayuno de Chevas, cada noche esperaba despierto hasta que el muchacho regresara de la biblioteca. Cada domingo lo llevaba al mercado para comprar los materiales de su caja de betún. La tranquilidad de sus vidas se vio interrumpida una tarde de marzo, cuando un hombre elegante, vestido con traje gris y portando un portafolios de piel, tocó a la puerta de madera gastada de la casa. «Don Patricio Morales», preguntó con voz formal. «Vengo de parte del Grupo Vázquez Inasociados. Necesitamos hablar sobre su propiedad». Don Patricio invitó al extraño a pasar. El hombre se presentó como licenciado Torres, representante legal de una importante empresa constructora. «Verá, don Patricio», comenzó mientras abría su portafolios. «Mi cliente está interesado en desarrollar un proyecto comercial en esta zona. Estamos preparados para hacerle una oferta muy generosa por su terreno». El anciano carpintero escuchó pacientemente la propuesta. La cantidad ofrecida era considerable, pero esa casa no era solo su hogar, era el legado de 3 generaciones de la familia Morales. «Agradezco la oferta, licenciado», respondió con la dignidad que lo caracterizaba, «pero esta propiedad no está en venta». La expresión del licenciado Torres cambió sutilmente. «Don Patricio, espero que entienda que este proyecto traerá muchos beneficios a la comunidad. Sería conveniente para todos que considerara nuestra propuesta». Había algo en su tono que no sonaba exactamente como una sugerencia. Cuando Chevas llegó esa noche de la biblioteca, encontró a su abuelo más callado de lo usual. «¿Pasa algo, abuelito?», preguntó mientras cenaban el guisado que don Patricio había preparado. El anciano le contó sobre la visita del licenciado Torres, sin darle demasiada importancia. «Solo son negocios. Mijo, nada de qué preocuparse». Pero Chevas sí se preocupó. En sus 5 años escuchando conversaciones legales, había aprendido a reconocer ciertos patrones. Las ofertas generosas, que se convertían en presión, la presión que se volvía amenaza, las amenazas que terminaban en tribunales. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Sus temores se confirmaron 2 semanas después. Un oficial del juzgado apareció en la puerta con una notificación oficial. Don Patricio estaba siendo demandado por el Grupo Vázquez Inasociados. La acusación era técnica, pero devastadora. Posesión ilegal de propiedad sin documentación válida, que compruebe la legítima propiedad del inmueble. Don Patricio leyó el documento con manos temblorosas. Los papeles originales de la propiedad se habían perdido en un incendio 20 años atrás, pero él siempre había pagado sus impuestos, siempre había sido reconocido por las autoridades locales como el propietario legítimo. ¿Cómo era posible que de repente su derecho fuera cuestionado? «No se preocupe, abuelo», le dijo Chevas esa noche, aunque por dentro sentía una mezcla de furia y desesperación. «Vamos a encontrar la manera de resolver esto». Al día siguiente, Chevas observó con especial atención a los abogados que llegaban al tribunal cuando vio al licenciado Salinas, socio principal del prestigioso bufete Salinas, Guerrero & Partners. No pudo evitar acercarse con su caja de betún. «¿Le lustro los zapatos, licenciado?», ofreció con la misma voz inocente de siempre. Mientras trabajaba, escuchó la conversación que confirmó sus peores sospechas. Salinas hablaba por teléfono sobre el caso Morales. «Es pan comido», decía con arrogancia. «Un viejo carpintero sin recursos contra nosotros. No tiene documentos, no tiene abogado, no tiene posibilidades. En 3 meses tendremos esa propiedad». La sangre de Chevas hirvió, pero mantuvo la compostura. Siguió lustrando mientras memorizaba cada detalle de la estrategia que Salinas discutía con su socio. Hablaban de usar la cláusula de prescripción negativa, de acelerar el proceso judicial, de presionar al juez Contreras para que falle rápido. Esa tarde, en la biblioteca, Chevas investigó furiosamente cada aspecto del caso. Doña Carmen notó su urgencia. «¿Qué pasa, mijo? Te veo muy preocupado», le preguntó mientras le acercaba un vaso de agua fresca.
Por primera vez en 2 años, Chevas le contó la verdad. Le habló de su abuelo, del taller de carpintería, de la demanda, de todo. Doña Carmen escuchó en silencio, y cuando Chevas terminó, sus ojos brillaban con determinación. Pues entonces tenemos trabajo que hacer, chamaco. Durante las siguientes semanas, Chevas y doña Carmen trabajaron incansablemente. Investigaron la historia legal de la propiedad, buscaron precedentes similares, estudiaron las tácticas del bufete Salinas. Lo que descubrieron los llenó de indignación y paradójicamente de esperanza. El grupo Vázquez en Asociados había usado la misma estrategia en al menos 8 casos anteriores, siempre contra propietarios humildes, siempre cuestionando documentación antigua, siempre con el mismo resultado: familias desplazadas y constructoras enriquecidas, pero también encontraron algo más importante: irregularidades en el proceso, fechas que no coincidían, documentos que parecían haber sido alterados. «Abuelo», le dijo Chevas una noche durante la cena, «quiero representarlo en el juicio». Don Patricio casi se atraganta con su sopa. «¿Qué dices, muchacho? Tú, pero si apenas tienes 13 años, sé que suena loco, pero he estudiado nuestro caso. Conozco las leyes, conozco sus estrategias, y he encontrado errores en su demanda. Puedo ganar este caso, abuelito. Confíe en mí». La conversación duró hasta altas horas de la madrugada. Don Patricio no entendía completamente cómo su nieto había adquirido tantos conocimientos legales, pero había algo en sus ojos, una determinación y seguridad que nunca había visto antes. Al final, accedió. El día que Chevas se presentó en la oficina del secretario del juzgado para registrarse como representante legal de su abuelo, el funcionario lo miró como si hubiera perdido la razón. «Niño, esto es un tribunal, no un lugar de juegos», le dijo con condescendencia. Chevas sacó de su mochila una carpeta ordenada meticulosamente. «Señor secretario, el artículo 1068 del Código de Procedimientos Civiles establece que cualquier persona mayor de 12 años puede actuar como representante legal de un familiar directo en casos de propiedades menores a 2.000 metros cuadrados, siempre y cuando presente la documentación apropiada y demuestre conocimiento básico del caso». El secretario parpadeó varias veces. Tomó la carpeta y comenzó a revisarla. Todos los documentos estaban en orden. Todas las citas legales eran correctas. Todos los formularios estaban llenos apropiadamente. Después de 15 minutos de revisión minuciosa, no tuvo más remedio que aceptar el registro. La noticia de que un niño de 13 años iba a enfrentar al bufete más prestigioso de la ciudad se extendió por el tribunal como pólvora. Los empleados se burlaban, los abogados se reían, los jueces movían la cabeza con incredulidad. «Pobre chamaco», decían, «no sabe en lo que se está metiendo». Pero Chevas sí sabía exactamente en lo que se estaba metiendo. Durante las 2 semanas previas al juicio, trabajó día y noche preparando su estrategia. Ya no iba por las mañanas a lustrar zapatos. Necesitaba cada minuto para estudiar. Doña Carmen le había conseguido acceso a bases de datos legales más avanzadas, y juntos habían construido un caso que ni el mismo licenciado Salinas podría haber preparado mejor. El día del juicio llegó con una lluvia ligera que hacía que las calles empedradas del centro brillaran como espejos. El Palacio de Justicia nunca había recibido tanta atención. Periodistas, curiosos, empleados del tribunal, todos querían ver al niño que se atrevía a desafiar a gigantes. Chevas llegó temprano, vestido con el único traje que tenía, uno que don Patricio había comprado de segunda mano y que le quedaba un poco grande. Cargaba una mochila escolar llena de documentos y su cuaderno de notas. A su lado, don Patricio caminaba con la dignidad silenciosa que lo caracterizaba. Del otro lado del pasillo, el equipo del bufete Salinas hacía su entrada triunfal. 3 abogados vestidos con trajes que costaban más que lo que la familia Morales ganaba en un año, cargando portafolios de piel italiana, y con la confianza de quien nunca había perdido un caso así. El licenciado Salinas miró a Chevas con una mezcla de diversión y desdén. «Así que tú eres el famoso niño abogado», le dijo con una sonrisa condescendiente. «Espero que hayas disfrutado jugando a ser adulto, porque esto se va a terminar muy rápido». Chevas no respondió. Simplemente abrió su cuaderno y repasó una vez más sus notas. Había esperado 5 años para este momento,
aunque no lo sabía hasta ahora. El juez Contreras entró a la sala con su característica expresión seria. Era un hombre de 50 años, que había visto de todo en su carrera. Pero nunca algo como esto. Este es un caso inusual, comenzó. Pero la ley es clara sobre el derecho de representación familiar. Procederemos según el protocolo establecido. El licenciado Salinas se puso de pie para presentar su caso inicial. Durante 20 minutos, desplegó una argumentación técnica, pero efectiva. Citó precedentes, mencionó artículos específicos, construyó un argumento aparentemente sólido sobre por qué la familia Morales no tenía derecho legal sobre la propiedad. Cuando terminó, todas las miradas se dirigieron hacia Chevas. El niño se puso de pie lentamente, ajustó su corbata demasiado grande y caminó hacia el centro de la sala por un momento. El silencio fue absoluto, señor juez, comenzó Chevas con una voz que sonaba mucho más madura de lo que sus 13 años sugerían. El licenciado Salinas ha presentado un argumento impresionante, tan impresionante que me resulta familiar. Abrió su cuaderno en una página específica. Hace 18 meses, durante el caso Fernández versus Desarrollos Urbanos A, el licenciado Salinas utilizó exactamente las mismas palabras, los mismos precedentes, la misma estructura argumentativa. Hace 11 meses, en el caso Rodríguez versus Inmobiliaria Norte, repitió el mismo patrón. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. El licenciado Salinas palideció ligeramente. Chevas continuó. De hecho, he documentado 8 casos en los últimos 3 años, donde el bufete Salinas, Guerrero & Partners, ha usado esta estrategia exacta contra propietarios humildes de esta misma zona de la ciudad. En todos los casos, familias que habían vivido en sus propiedades por décadas fueron desplazadas para dar lugar a desarrollos comerciales del Grupo Vázquez y Asociados. Sacó de su mochila una carpeta gruesa. Esta es la documentación completa de esos casos, incluyendo fechas, testimonios y un patrón muy interesante de irregularidades procesales. El juez Contreras se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿Qué tipo de irregularidades, joven? Señor juez, en todos estos casos los documentos cuestionados habían sido previamente aceptados por las mismas autoridades que después los rechazaron. En todos los casos aparecieron testigos que afirmaban que las propiedades nunca habían pertenecido a las familias demandadas y en todos los casos estos testigos resultaron ser empleados directos o indirectos de empresas subsidiarias del Grupo Vázquez. La sala estaba en completo silencio. Hasta los periodistas habían dejado de escribir para escuchar. Pero lo más interesante, continuó Chevas, es que el licenciado Salinas cometió un error en nuestro caso, un error que demuestra que no investigó apropiadamente los hechos antes de presentar su demanda. Sacó un documento amarillento de su carpeta. Este es el registro de impuestos prediales de la propiedad de mi abuelo, desde 1965. Como pueden ver, los pagos han sido consistentes durante casi 60 años, siempre a nombre de la familia Morales. El licenciado Salinas argumenta que no tenemos documentación válida, pero el gobierno ha estado recibiendo y aceptando nuestros pagos de impuestos durante 6 décadas. El licenciado Salinas se puso de pie bruscamente. Objeción. Esos documentos no han sido verificados por... Los documentos fueron verificados por la oficina de catastro ayer por la tarde, interrumpió Chevas calmadamente. Aquí está la certificación oficial. El juez Contreras tomó los documentos y los revisó cuidadosamente. Después de varios minutos, levantó la vista con una expresión que había cambiado completamente. Licenciado Salinas, dijo con voz grave, ¿por qué no se mencionan estos registros de impuestos en su demanda inicial? Salinas tartamudeó. Señor juez, nosotros, nuestros investigadores, la información no estaba. La información estaba disponible en los archivos públicos. Interrumpió Chevas. Cualquier investigación competente la habría encontrado. Lo que me lleva a mi segunda observación. Chevas se dirigió directamente hacia la mesa del bufete Salinas. Licenciado, usted mencionó en su argumentación el precedente del caso Martínez versus Constructora del Valle. Correcto. Sí, es un precedente relevante que... Ese caso nunca existió, dijo Chevas simplemente. Un murmullo de shock recorrió la sala. El licenciado Salinas abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. He revisado todos los registros jurisprudenciales de los últimos 20 años.
Continuó Chevas. No existe ningún caso con ese nombre, esas fechas o esas circunstancias. Usted citó un precedente completamente ficticio. El juez Contreras se puso de pie. ¿Es esto cierto, licenciado Salinas? La cara del abogado había pasado del blanco al rojo intenso. Señor juez, debe haber habido un error de transcripción, mis asistentes. Sus asistentes, interrumpió Chevas. También inventaron los testimonios de los supuestos testigos que afirman que mi familia nunca poseyó esta propiedad. Sacó otra carpeta de su mochila. Aquí tengo fotografías de mi bisabuelo construyendo la casa original en 1943, testimonios notariados de vecinos que conocieron a mi familia durante décadas, y registros de la iglesia local que muestran que mi familia ha dado la misma dirección desde 1940. Pero Chevas no había terminado. Lo más grave, señor juez, es que encontré algo más durante mi investigación. Se dirigió al centro de la sala, y por primera vez su voz tembló ligeramente, no de nervios, sino de indignación controlada. El licenciado Salinas y el grupo Vázquez y Asociados han estado operando un esquema sistemático para desplazar familias humildes de propiedades que se han valorizado. Usan documentos falsificados, testigos pagados y precedentes inventados, pero cometieron un error fatal en nuestro caso. Abrió su cuaderno en la última página de notas. Durante mis 5 años lustrando zapatos frente a este tribunal, he escuchado conversaciones que nunca pensaron que alguien estaba registrando, conversaciones sobre casos fabricados, sobre jueces presionados, sobre familias deliberadamente engañadas. La sala estaba en silencio absoluto, hasta se podía escuchar la lluvia golpeando las ventanas. El día que recibimos la notificación de esta demanda, continuó Chevas, escuché al licenciado Salinas hablando por teléfono sobre nuestro caso. Sus palabras exactas fueron: «Es pan comido, un viejo carpintero sin recursos contra nosotros. No tiene documentos, no tiene abogado, no tiene posibilidades. En 3 meses tendremos esa propiedad». Se dirigió directamente hacia Salinas. «Usted nunca investigó si teníamos documentos, nunca verificó si teníamos recursos. Simplemente asumió que éramos una familia más que podría intimidar y desplazar. Se equivocó». El juez Contreras había estado tomando notas furiosamente durante toda la presentación. Cuando Chevas terminó, se reclinó en su silla y miró fijamente al licenciado Salinas. «Licenciado Salinas, estas son acusaciones muy graves. ¿Cómo responde a la evidencia presentada por el joven Morales?» Salinas intentó recuperar la compostura, pero era evidente que estaba completamente desarmado. Durante 20 minutos trató de refutar los argumentos de Chevas, pero cada punto que presentaba era sistemáticamente destruido por el muchacho con evidencia documental, citas legales precisas y una lógica implacable. Finalmente, el juez Contreras tomó su decisión, en vista de la evidencia presentada y considerando las graves irregularidades procesales documentadas por el representante de la defensa. Este tribunal falla a favor de la familia Morales. La demanda del grupo Vázquez y Asociados queda completamente desestimada. Hizo una pausa antes de continuar. Además, ordeno una investigación completa sobre las prácticas del bufete Salinas, Guerrero & Partners, y remito este caso al Ministerio Público para una posible investigación criminal por fraude procesal y falsificación de documentos. La sala explotó en aplausos. Don Patricio, que había permanecido en silencio durante todo el juicio, se acercó a su nieto con lágrimas en los ojos. «No sé cómo lo hiciste, mijo, pero estoy muy orgulloso de ti». Pero la historia no terminó ahí. Cuando Chevas salía del tribunal, cargando su mochila y con su abuelo a su lado, se encontró con una multitud de periodistas esperándolo. Las preguntas llegaban desde todas las direcciones. «¿Cómo aprendiste tanto sobre leyes siendo tan joven? ¿Planeas estudiar Derecho? ¿Qué sientes después de vencer a uno de los bufetes más poderosos de la ciudad?» Chevas se detuvo en las escaleras del Palacio de Justicia, el mismo lugar donde había lustrado zapatos durante 5 años. Miró hacia la esquina donde solía instalarse cada mañana, donde había escuchado sin ser visto, donde había aprendido sin que nadie se diera cuenta. «Durante 5 años», dijo finalmente. «Ustedes me vieron todos los días, pero nunca realmente me miraron. Yo era solo el niño que lustraba sus zapatos, invisible para todos ustedes. Pero yo sí los veía, los escuchaba, aprendía de ustedes sin que lo supieran». Su voz se hizo más fuerte.
Mi abuelo me enseñó que el trabajo honesto tiene dignidad, sin importar cuál sea. Doña Carmen de la biblioteca me enseñó que el conocimiento pertenece a quien está dispuesto a buscarlo. Y ustedes, los abogados que nunca supieron que me estaban enseñando, me mostraron que la justicia no depende del dinero que tengas o el traje que uses. Se dirigió específicamente hacia donde sabía que estaban las cámaras. A todos los niños que están viendo esto, que creen que por ser pobres no pueden aspirar a nada grande, nunca dejen que nadie les diga que no son lo suficientemente buenos. La inteligencia no se compra, la determinación no se hereda, y la justicia no pertenece solo a los ricos. Tomó la mano de su abuelo. Mi bisabuelo construyó esta casa con sus propias manos. Mi abuelo la mantuvo en pie con su trabajo honesto. Yo la defendí con conocimiento y verdad. Así es como se construye un legado real, no con dinero robado o documentos falsificados, sino con trabajo, estudio y nunca rendirse ante la injusticia. Mientras caminaban hacia casa bajo la lluvia que ya escampaba, don Patricio le preguntó a su nieto, «¿Qué vas a hacer ahora, Chevas?» El muchacho sonrió por primera vez en semanas. «Mañana vuelvo a la biblioteca, abuelito. Doña Carmen dice que hay muchos libros de derecho constitucional que todavía no he leído, y el próximo año, cuando cumpla 14, voy a solicitar una beca para estudiar en la preparatoria». Hizo una pausa y miró hacia atrás, hacia el Palacio de Justicia que se alejaba. «Y después, voy a estudiar Derecho de verdad, porque hoy aprendí algo que no estaba en ninguno de los libros que leí». «¿Qué cosa?» «Amijo, que la justicia no es algo que se da, es algo que se conquista, y que a veces los que menos tienen son los que más están dispuestos a luchar por lo que es correcto». 3 meses después, la investigación ordenada por el juez Contreras había resultado en el cierre temporal del bufete Salinas, Guerrero & Partners, y en cargos criminales contra varios de sus miembros. El grupo Vázquez y Asociados enfrentaba múltiples demandas de las familias que habían sido desplazadas ilegalmente durante años. Chevas había recibido ofertas de becas de 3 universidades diferentes, todas queriendo al niño que humilló a los abogados ricos en sus programas de derecho, pero él decidió quedarse en su ciudad, terminar sus estudios básicos y seguir aprendiendo en la biblioteca con doña Carmen. Cada mañana, cuando pasaba frente al Palacio de Justicia camino a la escuela, veía a otros niños lustrando zapatos en la misma esquina donde él había comenzado su educación legal. A veces se detenía para platicar con ellos, para contarles que valía la pena escuchar, valía la pena aprender, valía la pena soñar en grande. «¿De verdad crees que nosotros también podríamos ser abogados?», le preguntó un día Miguelito, un niño de 10 años que acababa de comenzar a trabajar con su caja de betún. Chevas se arrodilló hasta quedar a la altura del niño. «No sé si serás abogado, doctor, ingeniero o qué, pero sí sé una cosa. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos importante porque eres pobre. La pobreza de dinero se puede cambiar con trabajo, la pobreza de espíritu, esa sí es para siempre». Le dio al niño un cuaderno nuevo. «Empieza a escribir lo que escuchas. Nunca sabes cuándo vas a necesitar esa información». Mientras Chevas se alejaba hacia la escuela, Miguelito abrió el cuaderno en la primera página y escribió con letra cuidadosa. Día 1. El licenciado Moreno dice que el artículo 234 es muy importante para los contratos. La historia había terminado, pero el legado apenas comenzaba. En esa ciudad, nunca más un abogado volvería a ver a un limpiabotas como alguien invisible, porque ahora todos sabían que detrás de esos ojos atentos y esas manos trabajadoras podía esconderse la mente más brillante del tribunal. Años después, cuando Sebastián Chevas Morales se graduó como el estudiante más joven en la historia de la Facultad de Derecho, su discurso de graduación fue simple pero poderoso. La justicia no se aprende en los salones de clase, se aprende en las calles, se forja en la adversidad y se conquista con la determinación de nunca rendirse ante la injusticia. En la primera fila de esa ceremonia estaban don Patricio, ahora de 75 años, pero con los ojos más orgullosos del mundo, y doña Carmen, quien nunca perdió la costumbre de apartar los mejores libros para su estudiante favorito. Junto a ellos, una nueva generación de niños trabajadores que habían seguido los pasos de Chevas, todos con cuadernos llenos de conocimiento y sueños más grandes que sus circunstancias. Pero la lección más importante no fue la que Chevas enseñó a los abogados poderosos o a los niños humildes.
Fue la que enseñó a toda una sociedad que la sabiduría no tiene edad, que la justicia no tiene clase social y que a veces las voces más poderosas vienen de los lugares más silenciosos. El pequeño taller de carpintería de don Patricio sigue en pie, ahora convertido en un centro comunitario donde Chevas ofrece asesoría legal gratuita a familias que no pueden pagar abogados caros, y cada mañana, antes de comenzar su trabajo, se detiene unos minutos en la esquina del Palacio de Justicia, no para lustrar zapatos, sino para recordar que los sueños más grandes a menudo comienzan en los lugares más humildes, porque al final, Sebastián Morales no solo ganó un caso legal, ganó algo mucho más valioso. Demostró que en un mundo donde el dinero y el poder parecen determinarlo todo, la verdad y la determinación de un niño con una caja de betún pueden cambiar el curso de la justicia para siempre.